hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Sean bienvenidas a una edición más de Cartas de Amor para la Esposa. Y en esta ocasión vamos a tocar el tema de nuestro sanador. Un tema que va pues con mucha relación a lo que hemos estado pasando en estos momentos de enfermedad. Y le pido que vaya conmigo a Jeremías 33:6. Dice: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Uno de los múltiples nombres de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová Rafa, que significa el Señor sana. Esto lo podemos ver en Éxodo 15, 25 y 26, donde Dios se presenta a sí mismo como sanador. Él dice: Yo soy Jehová, tu sanador. Entendemos entonces que esta es una cualidad, es un atributo que Dios tiene, y pues si Dios se presenta a sí mismo como sanador, Él desea que usted y yo tengamos sanidad. Es voluntad de Dios que usted y yo tengamos o contemos con una sanidad. De lo contrario, la muerte de Jesús tal vez hubiera sido en vano. Dios se revela a sí mismo como nuestro sanador cuando nosotros tenemos esta necesidad. Nosotros sabemos que podemos contar con Dios en el área de la salud. Cuando estamos enfermos, nosotros lo primero que hacemos, o tal vez lo primero que deberíamos de hacer, es orar, y posteriormente, dependiendo de la circunstancia, tal vez acudir a algún profesional o alguna otra situación. Para poder entender por qué Dios se llama a sí mismo como nuestro sanador o como Dios sanador, yo quiero que entendamos tres conceptos importantes que nos van a ayudar a entender precisamente esto. El primero de ellos es la salud. La salud es definición, ahora sí que de la Organización Mundial de la Salud, un estado de completo bienestar físico, bienestar mental y bienestar social. O sea, no nada más es la ausencia de una enfermedad, abarca la situación mental también y la cuestión social. Hay otro concepto que me gustaría darles a conocer, que es la curación. La curación es un proceso de restauración de la salud mediante recursos externos o recursos científicos. Esto va mucho ligado a la desaparición de los síntomas físicos. Si usted, por ejemplo, tiene gripa, toma un antigripal y se cura. Si usted tiene gastritis, toma un antiácido y se cura. Si usted tiene un dolor, como quiera que lo tenga, toma un analgésico y se cura. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la curación usa estos recursos externos a los cuales tenemos acceso gracias a la ciencia. Pero la sanidad es otro concepto distinto, porque la sanidad es la total liberación de la enfermedad de mi cuerpo. Con la curación la enfermedad puede regresar al cuerpo, pero con la sanidad difícilmente va a regresar un malestar al cuerpo. Entonces, las acciones abarcando el espíritu mismo, abarcando situaciones más internas. Si bien decimos que la enfermedad es un desequilibrio interno, esta tiene mucho que ver también con las enfermedades, tanto mentales como físicas. Si yo, por ejemplo, curso con un estado de depresivo, de tristeza, de ansiedad, de enojo, pues voy a empezar a desarrollar síntomas. Mi cuerpo va a empezar a desarrollar síntomas. Por eso, la sanidad se refiere a una completa restauración. Entonces entendemos que si la sanidad es precisamente esta restauración, Dios es el único que la puede dar. Siempre es obra de Dios. En el Antiguo Testamento, normalmente la enfermedad se ligaba a una cuestión de pecado. Y en el Nuevo Testamento era, pues la sanidad ocupaba un lugar central en el ministerio de Jesús. Lo vemos en los múltiples milagros que Él hace, y que por lo tanto Jesús a través de la sanidad evidenciaba el poder y la compasión de Dios. ¿Para qué? Para liberar a los hombres de toda clase de males, ya sean físicos o espirituales. Es importante decir que, bueno, si bien en el Antiguo Testamento se ligaba la enfermedad con el pecado, en nuestra actualidad no siempre se liga la enfermedad como consecuencia de un pecado. Lo vemos con, por ejemplo, el ciego de nacimiento que Jesús sanó. Cuando los discípulos le dicen ahí en Juan 9:3 que quién había pecado para que él naciera ciego, Jesús le dice: no, pues ni sus padres ni él, porque es para que la gloria de Dios se manifieste. Lo mismo lo vemos con Job. Job no enfermó por pecado. Job enfermó por la soberanía de Dios, porque Satanás pidió permiso.
pero bien, pues sus amigos querían hacerle ver que era pues por el pecado de él o por el pecado de sus hijos. Entonces, hay 3 áreas en las cuales Dios desea mostrar sanidad a nuestra persona. En Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice que nosotros somos un ser compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Nosotros entendemos entonces que la sanidad puede ser sanidad física, sanidad emocional o del alma y sanidad espiritual. Hablemos primero de la sanidad física. Esta se refiere a las afecciones físicas. Tenemos ahí en Salmos 103:3 que se expresa que Dios es el que sana nuestras dolencias. Vemos también en Mateo 17:18 la sanidad del muchacho lunático. En Segunda de Reyes 20:5 la sanidad de Ezequías. Tenemos múltiples ejemplos de sanidad divina por parte de Dios y que creo que no cabe duda de que Dios tiene poder para sanar el cuerpo físico. Pero también hay un área que es ahorita como el auge en este siglo XXI, donde estamos enfermos de las emociones, enfermos del alma, y en la Biblia normalmente se maneja como la angustia del alma. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo que tengo una enfermedad del alma y que por lo tanto necesito curación divina? Hay 3 conceptos o 3 enfermedades o 3 emociones mal controladas más bien que yo quisiera dar a conocer para que usted más o menos identifique a qué me refiero con emociones o con enfermedades del alma, que son emociones mal controladas. La tristeza. La tristeza expresa dolor y angustia. Una tristeza mal controlada lleva a la depresión y una depresión nos lleva a pensamientos suicidas. Es un estado anímico con alto contenido de pensamientos negativos y la persona se siente literalmente abatida. Genera sentimientos de aflicción, de pena, de angustia, de preocupación y de pérdida de energía. Lo vemos cuando Jesús va al Getsemaní, que él expresa que él está triste, que su alma está triste, que él tiene su espíritu abatido. Ese es, por ejemplo, un ejemplo de una tristeza expresada. La segunda emoción que quiero externar es la amargura. La amargura se puede definir como un estado de atribulamiento. Por ejemplo, Ana cuando llega ante el sacerdote Elí y expone su queja ante el Señor, cuando este sacerdote le dice: oye, pues estás borracha. Ella dice: no, simplemente soy una mujer atribulada de espíritu. Entonces la amargura es un sentimiento de profunda pena, de dolor, de desagrado. Son personas que no están conformes con nada y son normalmente emociones generadas por tristezas continuas. Por ejemplo, el perder un familiar muy querido, el estar fracasando en algunas áreas que no podemos salir. Todo eso genera un sentimiento de amargura. Y el tercer sentimiento que se pudiera expresar como parte de las enfermedades del alma es la ira. La ira es una furia descontrolada acompañada de violencia, como por ejemplo cuando Moisés aventó las tablas de la ley cuando el pueblo estaba pecando, ¿no? O cuando, por ejemplo, ahí mismo, cuando Moisés se enoja con el pueblo y en vez de pegarle la peña, le ordena a Dios que le hable la peña y él le pega. Nosotros, en nuestra vida cotidiana, el Señor nos ayuda a entender a través de la Biblia que no debemos generar ira en nuestra familia, porque la ira nos conlleva a acciones violentas. Es un sentimiento mal controlado que nos lleva o que tiene más repercusiones tal vez físicas. Entonces, en Lucas 4:18, el Señor Jesús expresa: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, o pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Entonces, sanar a los quebrantados de corazón, tristeza, a pregonar libertad a los cautivos, habla igual de depresión, habla de sentimientos que no ayudan en nada al ser humano, o nuestras emociones. Y la tercera área es la sanidad espiritual. Había yo comentado que cuando entra el pecado a través de la desobediencia de Adán y Eva hay una separación entre Dios y nosotros. Eso también lleva o se puede entender como una enfermedad espiritual. El pecado es parte de esa enfermedad espiritual porque nos aleja de Dios. Entonces, en Isaías 1:5-6
nos hablan de que tenemos una condición espiritual donde nuestra cabeza está enferma, nuestro cuerpo está doliente. Dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay ninguna cosa sana. Hay puras heridas, heridas infectadas, hinchazón, llagas, y que pues no hemos dejado de alguna manera que Dios suavice con aceite. Entonces el pecado de Adán y Eva trajeron la muerte espiritual, y eso pues nos aleja de Dios. Y cómo Dios nos ofrece sanidad espiritual en esa área. Él nos dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En algunos comentarios que yo había encontrado acerca de Jeremías 33:3, dice que el Señor ahí está hablando de una estabilidad y abundante paz. Es decir, que Él nos va a volver a nuestro estado, un estado original, a través de la sanidad. Entonces, nosotros, para poder tener una sanidad espiritual, tenemos que entregarle nuestra vida a Dios, renunciar al pecado y poder seguirle a Él, para que Él, como dicen en Éxodo 25, traiga sanidad y se presente como nuestro sanador. Entonces, si yo entiendo que tengo que tener sanidad espiritual, la sanidad espiritual a través del sacrificio de Jesucristo, a través de la sangre que Él derrama, yo soy libre del pecado, libre de la maldad. Por lo tanto, mis emociones van a estar controladas a través de mi relación con Jesucristo y pues de la ayuda del Espíritu Santo. Si yo tengo mis emociones bajo el orden de Dios, mi cuerpo físico va a estar sano, y eso es hermoso, porque entonces exactamente Dios es el único que nos puede sanar. No hay más. No hay ansiolíticos, no hay antidepresivos, no hay nada más que una correcta relación con Dios y el poderle entregar mi vida en amor por ese sacrificio que hizo de manera desinteresada hacia nosotros. Por eso nosotros queremos enfatizar en esta hora que el Señor se presenta a sí mismo como nuestro sanador y que nos va a traer medicina, porque Él es la medicina. Él nos va a curar y Él nos va a revelar abundancia de paz, de verdad. Nos va a ayudar a regresar a nuestro estado original. Entonces, hermano, yo no sé, tal vez usted está pasando por una cuestión de enfermedad física, está pasando por una gripa, por el COVID, está pasando por un cáncer, está pasando por una depresión, por una tristeza muy profunda, está pasando por momentos de amargura o de ira descontrolada. Yo le invito a que se acerque a Dios, yo le invito a que busque a Dios de una manera honesta, de una manera sincera. Él nos ha dicho que podemos ir a Él en tanto que Él está cercano. Entonces tenemos la certeza de que Dios es nuestro sanador. Sanador no nada más físico, sanador en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y por eso les invito a que estemos a cuentas con Dios. El Señor viene pronto y nosotros debemos de tener una relación real, verdadera, sin etiquetas, sin máscaras, para que el Señor pueda ver en nuestro interior y decirle, ¿sabe qué? Te voy a sanar de esto, porque yo lo puedo hacer, yo soy tu sanador. Entonces yo le invito, hermano, que no se desanime. La cuestión económica, de salud, a nivel mundial quizá es muy complicada. Se viene la vacuna, se vienen enfermedades nuevas. Estaba yo escuchando que en la India se presentó una nueva enfermedad y esto va a seguir así porque Cristo viene. Pero tenemos que tener la seguridad de que Dios nos puede sanar. Dios quiere sanarnos, es su voluntad. Siempre y cuando yo le obedezca, yo me entregue a Él por completo, obedezca sus mandatos, lo escuche, como dice Éxodo 25, en esta porción de cuando Él se presenta como Jehová Rafa, en Éxodo 15, 25 y 26, en esta porción de la Biblia. Y asimismo yo le sigo invitando, hermano, que busque a Dios, cuide su relación con Él, porque Él es el único que nos puede sanar. Nadie más, ni la medicina lo puede hacer. La sanidad proviene de Dios. Que Dios le bendiga.
derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Y yo cantaré con un corazón agradecido, porque tú sanaste mi interior. Tú me sanaste y me restauraste, tomaste mi vida en tus manos de amor. Tú me libraste y me rescataste, porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó, y hoy me acerco a ti con gratitud, Señor. Y yo cantaré con un corazón agradecido, porque tú sanaste mi interior. Tú me sanaste y me restauraste, tomaste mi vida en tus manos de amor. Tú me libraste y me rescataste,